A veces cuesta decir que el show debe seguir, pero tiene que seguir. Claro. Y tenemos los ojos puestos en San Cristóbal, los ojos puestos en Franklin, Claro. los ojos puestos en el drama en San Cristóbal, en la cifra de homicidio y demás. Pero el lunes próximo, si la vida sigue así, se va a inaugurar el año escolar. Con muchos pendientes, yo decía en otro lugar, Pablo, Cuello, Camilo, yo decía... hubo problemas con los uniformes, con los locales, con la alimentación, ya los profesores están más o menos así bien, con los libros, con un ministro que parece que hay una auditoría, pero todo está bien. Sin embargo, sigue un pendiente, Pablo, el caso de los libros, de los editores y de los impresores de libros educativos. Ya el Ministerio de Educación dice que ellos no los necesitan a ustedes, que por primera vez el ministerio es autosuficiente y que ustedes almacenen esos libros. Yo no entiendo. Háganos la historia desde el Génesis y bienvenido. Imagínense que estamos conversando ahí en la plaza. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en mi condición de presidente de la Asociación de Industria Editorial de la República Dominicana. Nuestra asociación y nuestros miembros pues han venido llevando una lucha de comunicación y acciones legales importantes de cara a defender la seguridad jurídica que rige la República Dominicana. Nosotros no somos Haití ni somos un país de otro tipo, nosotros somos la República Dominicana. Esta es una industria que se viene desarrollando y que está amparada dentro del marco de la ley del libro y de la misma ley de educación y sus modificaciones. Dentro de ese marco jurídico, tú tienes un consumidor que es el sector público y el sector privado. En el sector público, a raíz del 4%, uno de los elementos que entra es el de darle un libro a cada niño. Pasa eso a una realidad. Y obviamente se viene desarrollando y motivando la industria editorial cuando aquí en los años 90 lo que había era 2 editoriales. A raíz de esa motivación, pues hoy hay más de 25 editoriales establecidas en República Dominicana y se logró, fruto de la invitación de este gobierno invitó al sector editorial a que entregara las propuestas que tenía en el 2021, las propuestas editoriales para ser aprobadas mediante la regulación del Estado. O sea, la ley exige que el libro que se va a utilizar en el sistema educativo esté aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Ese proceso fue un proceso muy transparente donde los editores no podían saber quién se evaluaba ni quién lo evaluaba, lo que se llama un doble ciego, para evitar los conflictos de intereses y partidarios que puede haber. Y eso culminó en una compra, una aprobación, una posterior compra para el sector público y distribución, y igual en el 2022. Un momentico, don Pablo. Ustedes como editores presentan unos libros que se editan conforme a alguna norma de educación. Claro que sí, el currículum, que es la normativa vigente. Y abarcan historia, geografía, claro, español. Lo que decide el sistema educativo que debe enseñarse en las escuelas y en los colegios. ¿Quién valora? ¿Es una comisión? O el departamento de currículum. Y es un departamento muy rígido, muy serio, honrado por técnicos de carrera que te evalúan tu libro. ¿Y los contenidos de ustedes, quién los provee? Bueno, de todo, hay desde autoría local hasta alianzas estratégicas con editoriales internacionales. Por ejemplo, Santillana está establecida en República Dominicana. Y si, por ejemplo, una editorial va a desarrollar un tema como la química o la célula, por ejemplo, puede usar un contenido ya validado y usar esa sinergia de costo de la enseñanza universal dentro de la enseñanza de la República Dominicana.
Entonces la comisión mira todos sus textos, que el suyo va a ser posiblemente diferente a la impresora de Carolina, a la mía. Entonces dicen, estos son los textos que se van a utilizar en el año 2023-24. Actualmente, previo a la aprobación del martes pasado, había 405 libros aprobados de 17 editoriales. ¿Qué crea eso? Una competencia cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, porque en el caso, por ejemplo, de las ciencias naturales, tú tienes 7, 8, 9 versiones de cómo aprender la célula. Sin embargo, cuantitativa, porque cuando surge un proceso de licitación, entonces tú tienes 7 y 8, 9 empresas que pueden darte precios diferentes y pueden ser competitivos en una oferta económica en la compra del Estado. La decisión que ha tomado el ministerio, el ministro de Educación, no el ministerio, el ministro de Educación, dentro de tantos problemas que tiene este país, y en especial la educación, no sé por qué él eligió de manera personal y sin ninguna justificación crear una unidad editorial al margen de la ley y violando la ley. ¿Y ya los libros de ustedes estaban aprobados? Total, aprobados por él incluso, porque él era miembro del Consejo Nacional de Educación en el momento que se emite la resolución del 2022 en representación de las universidades. Él, y hay un tuit de él diciendo, felicitamos esta aprobación. Nadie entiende. ¿Y se le pagó a ustedes? Hay una parte pendiente, pero nosotros como asociación y como gremio, nosotros no estamos en la opinión pública para cobrar. Ahí están los tribunales y eso se validará dentro del sistema jurídico nacional, porque imagínense una licitación, hay gente, es importante, Carmen, que la gente, y es una seguridad jurídica que tiene el país. La gente se le olvida que la 340 es muy interesante, porque hace responsable con su patrimonio a los contratantes. Entonces, aquí nadie ha pedido nada. Lo que sí no se hizo al margen de la 340, y es interesante que usted diga, es la contratación a todas esas instituciones, universidades y academias, grado a grado. Pero todavía no vaya a eso. Cuando a ustedes le dicen, han sido aprobados los textos para el año, entonces ustedes comienzan a imprimir. ¿En qué fecha pasó eso? Cuando fueron aprobados. Hubo una aprobación de 200 y pico de libros en el 2021 y otra aprobación en el 2022. ¿Y ustedes entonces tenían esos libros listos? Esos libros no necesariamente se imprimen, sino que son una orden de una licitación. Vamos a suponer, tú tienes esos contenidos aprobados. Y vamos a aclarar, la impresión es una forma de difusión, igual que el libro digital es una forma de difusión. Tú tienes esos contenidos aprobados. Entonces el ministerio decide, bueno, yo quiero 200,000 ejemplares para primero de primaria. Yo quiero 300,000 ejemplares para segundo de primaria. Bueno, eso se licita, porque el Estado no puede comprar a lo loco, tiene que decir... Entonces, primero se aprueba el contenido. Exacto. Y después se licita la impresión. Y después se licita... Con ustedes mismos. Se licita la forma de difusión, que puede ser digital o impresa. Porque ya estamos evolucionando en el tema de la difusión. Y se ha licitado de las dos formas, tanto digital como impreso. Entonces, a donde está el vacío institucional, jurídico, si usted quiere político, es... Ya están aprobados los textos de ustedes, los contenidos de ustedes. El ministro de Educación dice que está satisfecho, pero entonces él cambia. En diciembre él sorprende a la comunidad educativa y al sector editorial con una resolución que ha sido impugnada en los tribunales y que se llevarán hasta las últimas consecuencias, en la cual él decide que estos libros ahora lo debe hacer las asociaciones, las universidades y las academias. Yo tengo dos preguntas. Una, porque ¿no pensaron sus asesores o no le orientaron que eso afecta la libre empresa? Esa es una. Y por otro lado, una decisión tan importante como esa, ¿no debería ser tomada en el Consejo de Educación? No, esa decisión se tomó en el Consejo Nacional de Educación. Lo que pasa es que también tenemos que entender que el Consejo Nacional de Educación está compuesto por instituciones que tienen serios conflictos de interés.
Por ejemplo, el sector editorial no está en el Consejo Nacional de Educación, pero la UAS está, que fue beneficiada con estos libros. Qué interesante. El sector editorial no está en el Consejo Nacional de Educación, pero sí está la Asociación de Universidades Privadas. Entonces, ese tipo de conflicto de interés, y que conste que el ministro de Educación viene del sector universitario. Por supuesto. Y este es un cambio de política que va a afectar a futuro. El día que él deje de ser ministro, su universidad puede hacer libros de texto. ¿Cuál es el daño ahora mismo que ustedes alegan en base y teniendo como premisa la seguridad jurídica? ¿Qué es lo que ustedes quieren ahora? Porque hay otro detalle que no podemos obviar en esta conversación. Desde el Ministerio de Educación hablan de costos y que negociar o tratar con ustedes era una erogación muy alta y que ahora va a ser una economía como nunca jamás habíamos tenido. Pero ¿y no nos dijeron que necesitábamos el 4% precisamente para cubrir eso? Entonces ahora decimos que tenemos que ahorrarnos de eso. Es muy interesante y por eso... Que ellos cobran mucho más, dicen. Bueno, es muy interesante el punto que tú traes, porque no hay ningún estudio que diga eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el estudio cuantitativo que dice el ahorro que esto representa y el estudio cualitativo que dice que estos libros nuevos que nadie ha visto, que son el misterio más escondido, son mejores que los libros anteriores? ¿Y la comisión no los valoró? ¿Qué comisión? Bueno, lo evaluó, pero son empleados del mismo ministerio. Cuando el ministro se le preguntó que qué puntuación sacó esos libros, él se irritó y trayó un libro en televisión y dijo que cómo se iba a cuestionar la calidad de Roberto Casá en su condición de autor. Óyeme, le tengo un respeto increíble a don Roberto. Pero don Roberto hizo 3 libros de esos libros. Y don Roberto merece pasar por el escrutinio del departamento de currículum con un nivel de puntuación como lo dice la normativa. El Ministerio de Educación no tiene ningún derecho a ser juez y parte. No en beneficio de los editores, en los niños que estamos hablando. Carmen, yo les pregunto a ustedes, ¿y qué va a pasar si estos libros que salen el lunes son un desastre? ¿Qué va a pasar? Pero ahí hay un punto, y qué bueno que usted mencione al respetadísimo Roberto Casá. Otro de los argumentos desde el ministerio es que ustedes, lo voy a decir como ellos lo dicen. Perfecto. Ustedes hacen así y contratan una especie de ventú. Ven Pablo, ven Carmen, y escríbeme ahí la guerra de la restauración. Pero que ellos han buscado precisamente la colaboración de académicos. Perfecto. Que ustedes no tenían, entonces. Ya, por Dios. Pero el mismo ministro, en el caso particular de Casa Duarte, nuestra directora editorial es un PhD en lingüística, miembro de la Academia de Ciencias, y el ministro de Educación ha dicho que es la persona que más sabe del libro de texto. O sea, y muchos de los autores que ellos contrataron, que finalmente le entraron al libro, son autores de las editoriales. Y los empleados que él contrató para la unidad editorial se los llevó de diferentes editoriales. Entonces él está usando el sector editorial. El mismo Manuel Núñez, la poca experiencia que tiene es de Santillana. Entonces, ¿el sector editorial es malo? ¿O sirve de la base institucional para él construir lo que él quiere al margen de las leyes? Ya usted dijo que qué va a pasar el lunes cuando esos textos estén en las aulas, pero yo le voy a decir algo y tenemos que hacer una pausa ahora. Para muchas personas de este país, esto era un conflicto o una situación absolutamente desconocida y ahora aflora por el conflicto. Nos damos cuenta, primero, que hay cantidad de editoriales especializadas en libros de texto, que hay expertos y especialistas haciendo esos libros. Recordemos aquel conflicto que hubo hace muchos años que decían que los textos estaban enseñando la fusión entre los dos valores países. Que no eran los Entonces, nuestros. ¿Por qué ahora, como dice la canción? Y en segundo lugar, iba a tener tiempo para pensar porque viene una pausa. ¿Desde cuándo ustedes tenían, y voy a usar el término que utiliza la autoridad, el monopolio de los libros de texto? Y que si no hay una pugna entre distintas editoriales, y yo le voy a decir por qué digo eso, pero no en público. Vamos a hacer la pausa, Francis.